Y yo quiero hablarles de esa paz en medio de la tormenta, porque una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios sobre nuestras vidas. La paz de Dios nos llega a nosotros mediante el perdón de los pecados. ¿Cuántos hemos sido lavados con la sangre de Cristo? Oh, usted cuando oye eso, usted levante sus manos y mire, qué lindo decir: yo he sido lavada por la sangre del Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y hemos sido lavados. Eso es la paz con Dios, lo que Jesús conquistó en el Calvario para nuestras vidas. Por eso la Biblia en Romanos 5:1 dice que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hablarles, enfocarnos en la paz de Dios. Acompáñenme por favor al libro de Filipenses, en el capítulo 4, versos 6 y 7. Si ya lo podemos poner por favor en pantalla. Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7. Quiero que usted lo proclame conmigo. Ahí lo tiene en la pantalla y decimos juntos en esta mañana: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En la versión Dios habla hoy, me gusta esa escritura, porque dice: no se aflijan por nada, sino preséntenlo, ofrézcanlo todo al Señor. Dice: en oración, y pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará de su paz, que es más grande de lo que todo hombre pueda entender. Y esa paz de Dios, dice, va a cuidar su corazón. Y dice, y va a guardar sus pensamientos, porque ustedes, esa parte me gusta, porque ustedes están unidos a Cristo. Esa es una garantía que usted y yo tenemos. Estamos unidos a Cristo. Entonces por eso legítimamente podemos hablar de la paz de Dios en nuestras vidas. Y es interesante que en el griego sobrepasa viene de un término que uperejo, que es sobresalir, descollar, supera, sobrepuja, dice en la versión Reina Valera Internacional. Pero dice que también está el entendimiento, que es el nous, ese vocablo tiene diferentes matices, que es esa facultad que yo tengo de comprender la paz de Dios en mis pensamientos, en mi entendimiento, en mis razonamientos. Esa facultad que yo puedo tener de juzgar, esa facultad es en mi modo de pensar, en mis sentimientos y pensamientos. Mire qué lindo, porque nuestra fe jamás va a abortar la razón. Hay veces que pensamos que, si es que tenemos fe, entonces no tenemos por qué entender lo que nos está ocurriendo, lejos de la realidad. Porque la Biblia a mí me dice que unida a Cristo yo puedo entender el porqué de las cosas en mi vida, en mis circunstancias, en las cosas que me rodean, en las decisiones que yo estoy llevando en las circunstancias de mi vida. Lo importante y lo interesante es que esa palabra entendimiento, nous, aparece 24 veces en el Nuevo Testamento, y la Reina Valera actualizada lo traduce como 17 veces aproximadamente como la mente y 7 veces como entendimiento. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que nosotros debemos de aprender a confiar, no solo con nuestra mente, sino también con nuestro corazón, con nuestras vidas, en donde nos movemos. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que no nos aflijamos, que presentemos al Señor nuestras cargas, echa sobre el Señor tu carga y Él te va a sustentar. La Biblia dice que aunque afligido yo y necesitado, el Señor pensará en mí. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Nosotros no somos ese tamo que arrebata el viento. Yo no sé si usted ha crecido en un pueblo o ha visto en el tiempo que es cuando empieza la cosecha de los granos y empieza especialmente en el maíz o en el café, que sale esa brosa
que cuando lo sacuden o lo mueven sale por el aire. Usted y yo no somos ese es el tamo que arrebata el viento que dice la Biblia. Nosotros no somos un tamo que arrebata el viento. Nuestras vidas están fundamentadas en Cristo Jesús. No somos un barco a la deriva. Tenemos capitán y rey. Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová Sebaot en medio de nosotros. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Entonces el apóstol Pablo le da un tremendo significado, y es interesante cuando yo leo en Efesios capítulo 3 verso 20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Oh, diga conmigo, todas las cosas. Mira tu vida y di todas las cosas. Oh, el enemigo quiere amedrentarnos, pero nosotros decimos todas las cosas. En Efesios dice: aquel que es poderoso. Oh, Él es Jehová, Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios ha prometido que va a guardar. Diga conmigo, Dios va a guardar con paz mi corazón. Una vez más, Señor, tú vas a guardar con paz mi corazón. ¿Sabe? Cuando yo pienso en que la Biblia dice que Dios guardará la paz de Dios, siempre he pensado que es como ese centinela que monta guardia sobre mi corazón y me dice: no temas, yo te ayudo. Oh, mire, a mí siempre me ha impresionado que el Espíritu Santo es quien trae esa convicción de esa paz y guarda, y va a impedir que mi mente, que mis propias fuerzas, que esos pensamientos sufran de tremenda ansiedad. Y es en Cristo Jesús. Qué lindo que es en Cristo Jesús. Y no podemos entender muchas veces quizás la paz de Dios, y por eso algunos creyentes hasta se sorprenden cuando de repente los embates de la vida llegan, o hay cosas que tocan a nuestra puerta inesperadas, situaciones que no tenemos o no encontramos una salida. Pero de repente hay gente que no entiende que a pesar de las situaciones podemos tener la paz de Dios. Hay gente que me dice: pero no me explico cómo esa persona puede tener paz si el diagnóstico dice es de muerte, ese diagnóstico. Mire, yo no puedo concebir en mis pensamientos cómo es que puede tener paz en medio de esa tragedia que le está ocurriendo a la familia. Mire, si acaba de perder todo su negocio. Mire, si perdió a su hijo o perdió algo muy significativo, pero tiene la paz de Dios. Pero eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. ¿Quiere usted preocuparse menos? Ore más. Hay quienes quieren sentir para orar. Yo le propongo algo en esta mañana: empiece a orar y va a empezar a sentir la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. Oh, muchas cosas nos roban la paz. Si ni siquiera necesitamos salir de nuestra casa para que el enemigo arremeta contra nosotros robándonos la paz. En el momento que empiece a preocuparse, deténgase y levante una palabra de oración. La paz de Dios es muy diferente a lo que el mundo nos ofrece. La paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo, y que usted hoy tantos libros y tantas cosas que encontramos del pensamiento positivo. Me va a ir bien, lo voy a hacer bien, todo va a estar bien. Y no, con eso no llego ni a la esquina. Nosotros tenemos la palabra de Dios revelada para 1000 generaciones que podemos levantar como un estandarte sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y es la que penetra, es la que mueve y conmueve nuestras vidas. Porque déjenme decirle una verdad: la palabra de Dios no es para nuestra información. La palabra de Dios es para nuestra transformación en Cristo Jesús. Me doy a ti en sacrificio, a ti, mi único Señor.